El pasaje bíblico donde se basa la predicación de esta mañana se encuentra en Éxodo 5, versículos del 18 al 21. Y la palabra de Dios dice así: Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Dios nos bendiga una vez más, hermanos. Es una bendición reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. Les invito a mantener sus Biblias abiertas en el libro de Éxodo capítulo 5, versículos 18 al 21. La Biblia es un libro fascinante y parte de su encanto radica en su sorprendente concisión, en su admirable capacidad para enfocarse en lo verdaderamente importante. Con tan solo 10 palabras hebreas, con tan solo 31 consonantes, resume el fin de la 18ª dinastía de Egipto y el principio de una era de obscuridad para los hijos de Israel. Éxodo 1:8 dice: y se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conoció a José. Pero decir que esta es una historia de cambios casi un pleonasmo, porque la historia es definida como la ciencia del cambio. No sé si exista una definición mejor, pero esta describe cabalmente lo que ocurrió en el Éxodo. El libro narra el cambio de Israel del estado de opresión a la libertad, de la esclavitud a la redención, del sentimiento de orfandad a la adopción. Sin embargo, estas bendiciones solo se materializarían después de vencer la férrea resistencia que ofrecieron los propios beneficiarios de estas bendiciones. Y es que los cambios no solo tienen sus horas de parto, sus momentos de incertidumbre, de temor y de dolor. Los cambios vienen también preñados de desafíos. Después de años de opresión, los ancianos de Israel oyeron finalmente que el Señor los había visitado y que había visto su aflicción, y entonces se inclinaron y adoraron. Pero su alegría y su adoración duraron muy poco, pues apenas Moisés habló al faraón, éste apretó aún más el nudo en el cuello de Israel, generando reproches a Moisés y reclamos a Dios. De este relato, las actitudes de los protagonistas encarnan los desafíos del cambio. ¿Cuáles son esos desafíos? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Estamos pensando a la luz de Éxodo 5 en los desafíos del cambio, y el primero de ellos es el apego al pasado. A la luz de nuestra historia es claro que los más interesados en preservar el estatus eran los egipcios. Su relación con los hebreos había sido sumamente provechosa. La nación entera se había beneficiado de la obra de José y del trabajo de sus hermanos. La migración siempre trae más beneficios que amenazas. Si acaso los únicos cambios aceptables para los egipcios serían el descenso en la natalidad de los hebreos y el incremento en su productividad. El vasallaje era visto como algo razonable. El sudor de los padres y la sangre de los hijos sería un precio justo por participar de los beneficios del sueño egipcio. Sin embargo, los egipcios no serían los únicos que pensaban así. En su momento, los propios hebreos
llegaron a pensar que su suerte había sido relativamente tolerable hasta la intromisión de Moisés. Bien pudieron haber dicho, como el fallecido presidente Menem, estamos mal, pero vamos bien. Pero la experiencia nos enseña que se puede aprender a amar el dolor. Israel había vivido 430 años en Egipto y había sido oprimido allí, pero había aprendido a ver su suerte con los ojos, entre comillas, del esclavo doméstico. Malcolm X, un musulmán afroamericano líder de la lucha por los derechos civiles, decía que en el antiguo sur había dos clases de esclavos, el negro doméstico y el negro del campo. Los negros domésticos vivían en la casa del amo, vestían bastante bien, comían bien, entre paréntesis comían las sobras que dejaba el amo, vivían en el sótano o en el desván, pero vivían cerca del amo y lo querían más de lo que el amo se quería a él mismo. Si el amo decía, buena casa la nuestra, el negro doméstico decía, sí, buena casa la nuestra. Cada vez que el amo decía nosotros, el negro decía nosotros. Si la casa del amo se incendiaba, el negro doméstico luchaba con más denuedo que el amo para apagar el fuego. Si el amo se enfermaba, el negro doméstico decía, ¿qué pasa, amo? ¿Estamos enfermos? Estamos enfermos. Se identificaba con el amo más de lo que el propio amo se identificaba consigo mismo. Y si tú le decías al negro doméstico, vamos a escaparnos, él te miraba con los ojos desorbitados y decía, hombre, estás loco, ¿qué es eso de escaparnos? ¿Dónde hay mejor casa que esta? ¿Dónde voy a encontrar mejor ropa que esta? ¿Dónde puedo comer mejor comida que esta? Si los israelitas no amaban su jaula, al menos no sentían urgencia por salir de ella, pero su apego al pasado se veía más claramente en su llanto por las ollas de carne, por los ajos y las cebollas que dejaron en Egipto. El puritano Matthew Henry diría, recordaban más las ollas de carne que la esclavitud. Preferían morir junto a esas ollas antes de vivir bajo la guía de la columna celestial. Su abundancia en Egipto no habría sido tanta, pero el descontento engrandece lo pasado y envilece el presente sin atender ni la realidad ni la razón. Sin embargo, no todo en el pasado había sido malo para los israelitas. Las cosas que les daban identidad, las promesas de redención y los motivos de su esperanza venían del pasado. Cuando el Señor llamó al patriarca Abraham, le dijo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la que servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza, dice el libro de Génesis capítulo 15 versículos 14 y 15. Debemos destacar algo importante en estas palabras. La expresión traducida como ten por cierto significa literalmente conociendo conocerás, es decir, debes saber con toda certeza. El propósito de este énfasis era enseñar al pueblo que las crisis que enfrentarían en el futuro formaban parte del plan soberano de Dios. Pero el mismo Dios que les advirtió del dolor, les dio también la medicina. Moisés fue un líder extraordinario. Inauguró una era de señales y prodigios sin precedentes en la historia judía, pero al acercarse al fin de sus días, su corazón no estaba ni en las señales ni en los prodigios, sino en el libro, en la palabra de Dios. Ella sería el punto de referencia y de control, sería la carta magna de la nación hebrea, la fuente de la que emanarían sus normas y sus límites. Moisés sabía que la fidelidad a la palabra garantizaba la bendición del Señor y por eso encarecería a Josué, su sucesor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:9. Estas palabras me recuerdan la insistencia de los profesores del seminario respecto al valor de los años formativos. Los años de seminario, decían ellos, no solo son formativos en aspectos académicos o intelectuales, sino también en aspectos espirituales. Cuando ustedes asuman el ministerio de tiempo completo, descubrirán que el tiempo para su vida devocional se limitará.
Leer la Biblia y orar cada día se convertirá en una hazaña en medio de tantos trabajos y afanes. Y tenían razón. Y por lo mismo resulta sorprendente que el reformador Martín Lutero orara 2 horas cada día y en tiempos de crisis orara 4. La oración era su oasis en medio del desierto. Con su conocida agudeza, el puritano Matthew Henry diría de la vida devocional de Josué: si hubo alguna vez un hombre en negocios que pudiera excusarse de meditar y de los actos de devoción a causa de sus muchos quehaceres, ese hombre pudo ser Josué. La tarea que se le encomendaba era tan enorme, tanto para tenerle ocupado aun cuando tuviera 10 almas, pero con todo, siempre encontraría tiempo para meditar en la ley de día y de noche. Hay una segunda enseñanza que encontramos en nuestro texto. Estamos hablando de los desafíos del cambio y el segundo desafío es la frustración por el presente. Las promesas del pasado podrían ser alentadoras, pero las realidades del presente no. No lo eran para el pueblo y a pesar de su grandeza moral, tampoco lo eran para Moisés. Es verdad que Moisés fue un hombre excepcional. Los sabios de Israel dicen que con una sola de sus palabras hubiera incendiado al mundo. Más aún, Dios no solo lo establecería como pastor, legislador y profeta, sino como la medida con la que se identificaría y mediría al Mesías mismo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, la palabra del Señor dice: el Señor levantará en medio de ti a un profeta como yo, a quien obedeceréis. Sin embargo, Moisés también era un hijo de Adán, un mortal vulnerable a los conflictos, y ese fue justamente el escenario en el que inició su carrera. A esas alturas Moisés tenía 80 años, pero era un virtual principiante en el ministerio. A pesar de su resistencia inicial, obedeció la voz de Dios, pero la obediencia no vino acompañada del éxito. Vale la pena recordar que en la vida cristiana el éxito radica en la obediencia y no en la prosperidad. La vida de Moisés empezó a complicar justamente a partir del día que dijo sí a Dios. Así, al esperar junto a Aarón el regreso de sus hermanos que acudieron a negociar con el faraón, estos regresaron con un áspero reproche: mire el Señor sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho abominable nuestro aroma delante del faraón. A lo largo de su compleja historia, los judíos han sido acusados falsamente de infinidad de males, de avaricia, de racismo, de clasismo, de conspiración mundial. Los egipcios los acusaron de ser traidores potenciales y de reproducirse demasiado bien, y los acusaron también de pereza, cosa de la que de ninguna manera se les puede acusar. Pero regresando con Moisés, a veces olvidamos que la obediencia no nos protege con un seguro de cobertura total contra el sufrimiento. Pero cuando descubrimos esto, podemos experimentar crisis que pueden ir de la desilusión a la frustración o de la frustración a la desesperanza. Los líderes del pueblo vieron que estaban en mal, dice Éxodo 5:19. Ya habían relumbrar la espada en la mano del faraón, pero no estaban mal por el asunto de los ladrillos o por la espada, sino por la desesperanza. Y es que la desesperanza mina los cimientos mismos de la vida de fe. Nos toca en lo más hondo del corazón, decía Tomás Aquino, en ese núcleo interior donde nacen nuestros deseos y nuestras acciones. Nos paraliza, nos impide mejorar, nos aparta de la misericordia y ahoga la posibilidad de la conversión. Constituye un ataque deliberado contra el primer mandamiento, pues intenta echar a Dios del lugar que le pertenece para entregárselo a cualquier persona o cosa, o lo que es peor, a la ausencia de cualquier persona o cosa. Pero la desesperanza puede ser una amenaza mustia, porque como dice Jürgen Moltmann, el desesperar de la desesperanza no necesita presentar un semblante desesperanzado. Puede ser la simple y silenciosa ausencia de sentido, de perspectiva, de futuro y de objetivos. En cuanto a Moisés, es evidente que con toda su grandeza estaba viviendo su primer crisis ministerial.
Esto me recuerda una historia que cuenta León Tolstoy en su novela La guerra y la paz. Tolstoy cuenta la historia del príncipe Nikolai Rostov, un noble ruso que se enroló en el ejército del zar para combatir a Napoleón. Antes de partir al frente, amigos y familiares le ofrecieron fiestas, banquetes, bailes, lo agasajaron, lo adulaban, hacían bailes en su honor, hasta que llegó el día de presentarse en el campo de batalla. Cuando estuvo allí, fue invadido por el horror y la autoconmiseración al oír aquellos terribles silbidos y verse rodeados de cadáveres. Es como si el príncipe dijera: ¿cómo pueden tirarme a mí si soy tan popular? Cuando un pastor novato dice estas palabras, significa que la luna de miel con su iglesia ha terminado. Guardando el sentido de proporción, algo similar ocurría con Moisés. Iniciaba su camino en obediencia y los cañones lo tenían en la mira, aunque ese camino sería todavía largo y tortuoso. Aún no saboreaba ni siquiera un pequeño éxito y ya luchaba con la oposición y el desánimo. Carlos Spurgeon decía que, curiosamente, las ocasiones en las que más expuestos estamos a sufrir abatimiento son las horas de los grandes éxitos. Pero el Señor rara vez expone a sus guerreros a los peligros del envanecimiento por causa de sus victorias. Sabe que muy pocos podrían salir airosos de la prueba y por tanto vierte en su copa unas gotas de amargura. Miremos a Elías. Después de que el fuego descendió del cielo y después de que los sacerdotes de Baal fueron degollados y que el agua inundó la tierra seca, no hubo una nota de música triunfal para él. No se contoneó como conquistador revestido de triunfales arreos, sino que huye de Jezabel y, sintiendo la reacción de su excitación intensa, manifiesta vivos deseos de morir. Moisés y los israelitas se sentían frustrados por el presente, pero siendo honestos, no es muy difícil sentirnos así cuando el presente no es lo que queremos o no es como queremos. Pero el presente es el mejor de los tiempos, pues es el único con el que contamos y puede ser también el punto de partida de la mejor parte de nuestras vidas y de nuestros ministerios. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de los desafíos del cambio y el tercer desafío es la incertidumbre por el futuro. Al iniciar el capítulo 6 del libro de Éxodo, se hizo evidente que las gestiones humanas habían fracasado, que la diplomacia había topado con un obstáculo más duro que la roca. Era pues tiempo de que todos supieran quién era Dios. Y entonces el Señor dijo a Moisés un sublime mensaje, una sublime revelación de su carácter. Le habló de su nombre inefable, ese nombre que cifra su eternidad. Le habló sobre el pacto y le habló de un amor compasivo. Le habló también sobre sus hechos poderosos. Pero cuando Moisés intentó comunicar esto al pueblo, el pueblo no estaba ni para definiciones teológicas ni para sermones. No sería la única vez, ni será la última, en la que Dios responda así a sus hijos en la angustia. El Señor no le respondió a Job sus preguntas. Le dijo quién era él. Entre más pronto aprendamos esto, será mejor para nosotros. El Señor nunca se esfuerza en explicarnos su punto de vista. Solo nos invita a colocarnos a su lado para que podamos ver desde su propia perspectiva. Pero si en su momento esta respuesta fue suficiente para Job, para Israel no. Si para Job oír la palabra de Dios fue como ver a Dios mismo, según enseña el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, para Israel no fue así. De modo que la incertidumbre de Moisés frente al futuro empezaba con la dureza de su propio pueblo. El pueblo ignoró las palabras del profeta a causa de su amargura de espíritu, dice la Reina Valera 60, o de su impaciencia, dice el texto hebreo. Ante esta respuesta el Señor dio a Moisés una indicación sorprendente. Vuelve al faraón y dile que tiene que dejar salir a los hijos de Israel. Éxodo 6:11. Y entonces la reacción de Moisés fue de escándalo. Si los hijos de Israel no me escuchan,
¿Cómo me va a escuchar el faraón? A esas alturas tal vez Moisés pensaba que el faraón sería el mayor obstáculo para la redención de su pueblo, pero los mayores desafíos que tendría que enfrentar vendrían de Israel, no de Egipto, de su pueblo, incluso de su propia casa. Se levantarían murmuradores, rebeldes, idólatras, traidores. Para los pastores las heridas más dolorosas y profundas son las causadas por las patadas y las cornadas de su propio rebaño. Pero como ha ocurrido con los creyentes de todos los tiempos, la incertidumbre de Moisés radicaba en buena medida en el misterioso proceder de Dios. Desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, dijo Moisés, él ha afligido a este pueblo y tú no has hecho nada. Estas palabras han suscitado debates entre los intérpretes de la Biblia. Rabbi Elie Munk, un rabino francés del siglo pasado, dice que estas palabras fueron excesivas y ofensivas. En defensa de Moisés, Agustín de Hipona decía que antes de contumacia o indignación estas palabras eran de petición y de oración. Como fuera, las palabras del profeta eran de desconcierto porque desde la zarza el Señor le había prometido: yo los sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:17. Ignoro si usted ha experimentado alguna vez la sensación de la ausencia divina, la sensación de que Dios no le escucha. Los rabinos llaman a esta sensación Hester Panim, que significa el ocultamiento del rostro. David preguntó al respecto: ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la aflicción? Salmo 10:1. Los hijos de Coré se lamentaban en el Salmo 44:23, diciendo: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Mientras que el profeta Isaías decía sin rodeos: verdaderamente tú eres un Dios que te encubres. Isaías 45:15. Si usted no ha vivido esa sensación, no es porque usted sea mejor que los demás, pero le tengo una noticia: si en verdad usted es creyente, un día la vivirá. En los últimos años se ha extendido en América Latina la influencia de un grupo brasileño cuyo discurso es: pare de sufrir. Pero pare de sufrir es un chiste, es un fraude muy lucrativo, por cierto. Es un fraude porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, y el doctor Martin Lloyd Jones dice al respecto: no hallo nada más desalentador en la vida cristiana que encontrarme con aquellos que dan la impresión de vivir siempre en la cumbre de la montaña. No encontramos eso en la Biblia. Las doctrinas perfeccionistas jamás son ciertas. No se dan en la vida de quienes las enseñan, pues ellos también son criaturas falibles como nosotros. Pero volviendo a nuestro asunto, es claro que mirando a los hombres, Moisés tendría razones de sobra para desconfiar del futuro. Pero dirigiendo su mirada al Señor, nunca, porque como en la música, los sonidos y los silencios tienen valor. El silencio de Dios, su aparente inactividad, es tan solo el preámbulo de sus hechos poderosos, de las plagas sobre Egipto, de la muerte de los primogénitos, la apertura del Mar Rojo, la aniquilación de la caballería egipcia, la lluvia del maná, etc. Todos estos hechos enseñarían a Israel, a Egipto y al mundo entero quién es Dios. Ahora resulta claro por qué, ante la pregunta ¿cuál es tu nombre?, el Señor respondió a Moisés: yo resultaré ser el que resultaré ser. En otras palabras, le dijo: diles que me van a conocer. En suma, uno de los mayores desafíos del cambio radica en el hecho de que el Señor hace siempre las cosas a su manera, nulificando nuestra experiencia, mudando nuestras expectativas para revelarse como Dios en íntima cercanía. Ante semejante realidad, solo nos resta enfrentar los cambios amparados en las palabras del Señor Jesús, quien dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. En los últimos años he pensado mucho en una teoría de interpretación de la historia llamada Seculum o ciclos. El doctor Bruce Kyle, un querido amigo que ahora está con el Señor, me ha hablado de esa teoría
de la que decía está bien documentada entre los académicos que la sostienen. En pocas palabras, según esta teoría, el mundo sigue ciclos de 25 años más o menos, semejantes a las estaciones del año. El primer ciclo es de primavera, cuando el mundo despierta a un nuevo día y a tiempos de esperanza. El segundo ciclo es el verano, cuando se alcanza la plenitud de la estabilidad social, económica, cultural, etc. El siguiente ciclo es el otoño, cuando todo empieza a decaer y a marchitarse, y el último ciclo es de invierno, cuando todo parece caos. El ciclo de invierno termina siempre con guerra, aunque nunca se sabe quién ganará la guerra. Debo ser honesto y decir que esta teoría me pareció chocante cuando la escuché, pues parece contradecir la visión lineal de la historia que los monoteístas tenemos. Los monoteístas creemos que la historia tiene su origen en la creación, su centro en algún momento concreto, para los cristianos, la encarnación, el ministerio y la muerte de Jesucristo, y tiene su final en el día del Señor. Aunque los hechos parecen validar la teoría de los ciclos, hay una convicción que sostiene al pueblo de Dios, y es saber que el futuro está en sus benditas manos. Como conclusión, aunque los cambios son desafiantes, son inevitables. Pero a diferencia de los protagonistas de nuestro relato, debemos enfrentarlos a la luz de la voluntad de Dios. Israel temía el cambio por su apego al pasado, pero la Biblia enseña que de todas maneras debemos dejarlo atrás. No solo sus dolores o fracasos, también sus logros y victorias. La vida ha sido escrita como un tren donde unos viajan mirando hacia adelante y otros lo hacen mirando hacia atrás. Pero San Pablo lo tenía claro. En su carta a los Filipenses decía: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero algo que no podemos olvidar, algo que no debemos olvidar, es que las promesas del pasado siguen vigentes y que de ellas emana nuestra identidad, nuestra vocación y nuestro destino. Israel y Moisés experimentaban conflictos con el presente, pero debemos aprender que el presente es el tiempo aceptable, como lo llama la Biblia. Es el mejor de los tiempos, pues el pasado ya se fue y el futuro todavía no llega. El presente es lo único con lo que contamos. Y finalmente, tanto Israel como Moisés se sentían desconcertados ante el futuro, pero a diferencia de ellos, nosotros tenemos la Biblia, tenemos a Cristo, y si algo nos enseñan Cristo y la Biblia, es precisamente que el futuro está en las manos del Dios Todopoderoso. Personalmente, podemos preguntarnos: ¿qué cambios debo realizar en mis hábitos, en mi forma de usar el tiempo, en mi forma de usar el dinero? ¿Qué cambios debo hacer en mis relaciones? ¿Qué me pide Dios cambiar en la esfera del compromiso cristiano y del ministerio? Podemos preguntarnos incluso como pueblo de Dios, ¿qué cosa nos llama ahora Dios a hacer? Nuestra propia conciencia puede indicarnos infinidad de cambios, grandes o pequeños, manejables o intimidantes, que podemos realizar en nuestras vidas, pero enfocarnos en esto sería ver más los efectos que las causas, sería arriesgarnos a errar el blanco. El cambio más importante que Dios quiere realizar es cambiarnos a nosotros mismos. Oswald Chambers, un antiguo capellán del ejército británico en Egipto, decía al respecto: decir que la oración cambia las cosas no es tan cierto como que la oración me cambia a mí y entonces yo cambio las cosas. Dios ha hecho todo de modo que la oración sobre la base de la redención cambia la forma como una persona mira las cosas. La oración no tiene que ver con cambiar las cosas exteriormente, sino con realizar milagros en la naturaleza interior de cada persona. Vivimos tiempos difíciles, enfrentamos los desafíos del cambio, pero a la luz de este texto podemos recordar que aunque el pasado es un pasado de inspiración, el presente nos llama a un presente de acción, el futuro siempre será un futuro de esperanza. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, porque nos permites
leerla, permítenos ahora entenderla y ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén.